En este tutorial aprenderemos qué es un modificador, crear acciones, el panel del modificador, ejemplos, características avanzadas. Los modificadores son una de las características más avanzadas que se encuentran en ProShow. Los modificadores están destinados a proporcionar a los usuarios avanzados, funciones avanzadas y control que va más allá de lo que puede ser configurado con la interfaz normal de ProShow. Debido a esto, vienen con una cierta complejidad que no se puede quitar sin limitar sus capacidades. En pocas palabras, los modificadores son complejos, desafiantes y no destinados a todos los usuarios. Es importante recordar que, si bien los modificadores son herramientas muy poderosas para mejorar, tienen usos muy limitados. En su mayor parte, vas a utilizar modificadores para crear efectos que serían increíblemente complicado hacerlo con los cuadros clave u otras características. No va a cambiar nada a la hora de crear presentaciones. Tienen la única finalidad de actuar igual que el resto de las herramientas que tiene disponibles. Un modificador aplica un cambio a un ajuste. Toma los valores que ha introducido para los efectos de su capa en opciones de imagen y hace cambios más refinados. Los cambios se pueden basar en algún valor establecido, basado en otra capa o título, o derivados de algún algoritmo. Los modificadores son una manera de ajustar automáticamente la configuración normal de la imagen en base a algún valor. Por ejemplo, modificar el brillo sobre la base de una onda. ¿Quieres que una capa siga a otra? Modifica su posición sobre la base de la posición de otra capa. Un modificador es solo un valor que se añade a un ajuste. En su forma más simple, los modificadores cambian, o modifican un valor que ha configurado en Producer. También se puede pensar de un modificador en términos de lo que hace. Es una combinación de valores que va a cambiar que están unidos, de forma automática. Hay distintos tipos de modificadores, pero el modificador más básico es una constante. Esto significa que se aplica un valor constante, y que el valor no cambia. Así, supongamos que desea modificar el valor de X del zoom para una capa. Si aplicas un modificador constante añadiendo 5, el zoom será 5 más lo que le pongas manualmente a la capa. El modificador aplica constantemente. Aquí, llegamos al concepto de tiempo. Un modificador constante aplicará el valor establecido para toda la duración de la imagen. Constantemente está aplicando dicho cambio de valor, no importa lo largo o corto que sea el tiempo de la imagen. Por lo tanto, un modificador de 5 a un zoom añadiría 5 al valor del zoom de la capa de la imagen entera, de principio a fin. Las constantes son un buen punto de partida para comprender los modificadores, porque no cambian. Es un valor constante aplicado, por lo que es previsible. Debes saber exactamente lo que vas a hacer si pones a 5 el valor del zoom. Las demás opciones del modificador funcionan del mismo modo, pero sus valores pueden cambiar en base a las variables que selecciones. Cuando se crea un modificador para un ajuste, puedes combinar diferentes cambios para crear un único modificador. Cada tipo que aplica es una acción. Un modificador es el total de todas sus acciones. Este total es la cantidad que se aplica a la configuración. Por ejemplo, podría añadir 5, restar 2 y multiplicar por 4. Estas serían 3 acciones separadas. El resultado final del modificador sería añadir 12. 5 menos 2 es 3. 3 veces 4 es igual a 12. Puedes apilar tantas acciones como quieras, en cualquier orden. Ten en cuenta que puede ser un poco confuso, por lo tanto, trata de limitar tu acción a uno por el momento hasta que te acostumbres. En definitiva, un modificador hace exactamente lo que quieras diseñar y nada más. Dominar los modificadores es aprender a controlar sus variables para obtener resultados predecibles. Los modificadores se pueden aplicar a casi cualquier valor que se ponga en la pestaña Efectos en una capa seleccionada o título. Esto incluye movimiento y ajustes. El proceso para aplicar modificadores es simple. Para aplicar un modificador, seleccione una capa o título y elija un valor que desee modificar en la pestaña Efectos. Clic derecho en el valor y seleccione Añadir modificador. Se abrirá la ventana del modificador y te permitirá configurar el modificador que deseas utilizar. Clic en Aceptar cuando finalice. Cuando se ha aplicado un valor al modificador, verás una marca en ese valor, en el que indica que está modificado. Si no deseas seguir utilizando un modificador, se puede quitar en cualquier momento, para borrar un modificador. Clic en un valor que tiene un modificador asignado, mostrado por una marca pequeña roja.
Selecciona Eliminar modificador desde el menú. Es posible que tengas que borrar en más de una ocasión, ya que se trata de probar y si no te gusta, eliminar. Para editar un modificador. Clic derecho en un valor que tiene un modificador asignado, que se muestra con la marca roja. Selecciona Editar modificador. Se abrirá la ventana del modificador y puedes hacer los cambios que desees. Clic en Aceptar cuando finalices. Antes de profundizar en cómo configurar y utilizar modificadores con algunos ejemplos, tenemos que entender la ventana del modificador, y lo que hace cada tipo de modificador. La ventana del modificador es donde se configuran todas las opciones que crean el modificador. Puedes añadir o quitar diferentes acciones para su modificación, los cambios específicos para cada acción y crear los cuadros clave que aplica el modificador de control. Para ayudarle a mantener sus apoyos, esta ventana también proporciona un gráfico que muestra cómo cambiar el valor en el tiempo. Aquí es donde se configura cada una de las acciones que serán parte de su modificador. En la parte superior izquierda de la ventana, verás el destino modificador. Aquí puedes ver una descripción de la configuración que has elegido para modificar, el nombre del valor que quieres modificar, la capa y el nombre de la imagen. Debajo, verás Aplicar. Aquí, puedes especificar si el modificador se aplica a la imagen entera, todos los cuadros clave, o a un cuadro específico. Si decides aplicar el modificador a un cuadro específico, en la lista desplegable a la derecha podrás elegir a qué cuadro clave deseas aplicar. El siguiente es la lista de acciones. Puedes crear varias acciones para cada modificador, y esta lista funciona igual que la lista de capas. Puedes añadir nuevas acciones haciendo clic en el botón Añadir, eliminarlos haciendo clic en la papelera y cambiar su orden con las flechas arriba y abajo. Bajando, llegamos a los ajustes acción seleccionados. Esto es donde eliges cómo deseas que se comporte el modificador. En estas opciones se pueden obtener los detalles de los ajustes del modificador. En el lado derecho de la ventana, está la vista previa y la forma de onda. El previo, en la parte superior, muestra la imagen. Debajo de la ventana del previo está el previo de onda. Aquí es donde puede ver exactamente cómo el modificador va a cambiar con un valor en tiempo. Hay unas cuantas cosas aquí. En primer lugar, puede acercar o alejar el zoom en la forma de onda con el control deslizante del zoom en la parte inferior, o la rueda del ratón. En segundo lugar, observe que el cuadro clave para esta capa aparece justo encima de la misma. Esto es lo que se puede ver exactamente cómo y cuándo el modificador va a trabajar. Al igual que se puede encontrar en otras partes del programa, en la parte inferior de la ventana del modificador encontrarás varios botones. Estos botones te permiten controlar la vista previa y acceder a otras opciones. Usando el botón de reproducir, puede obtener una vista previa de la imagen para ver qué impacto tiene su modificador. Las opciones icono engranaje abren un menú que te permite ver más valores en la forma de onda. El botón copiar permite copiar los modificadores entre cuadros clave y los ajustes. En el cuadro clave también se proporciona una forma de obtener una vista previa. Haciendo clic y arrastrando en la parte inferior del cuadro clave, puede depurar la vista previa. Justo debajo de la forma de onda hay un conjunto de casillas de verificación que te permiten controlar lo que se muestra en el gráfico. Pasemos a los diferentes tipos de acciones que se pueden crear de un modificador. Hasta el momento, sabemos que un modificador cambia el valor de la opción que se aplica, y que dentro de cada modificador puede crear múltiples acciones. Estas acciones son las que hacen que el trabajo del modificador, y crear los efectos que vas a ver. Puedes combinar acciones para obtener resultados diferentes, pero antes de eso, lo mejor es entender exactamente lo que se puede configurar para cada acción. Comencemos con los tipos de acciones que se pueden elegir. Cada acción consiste de dos cosas distintas que se pueden configurar, tipo y cantidad variable. El tipo de acción determina que esta acción del modificador afecta a la totalidad. La cantidad es la cantidad que debe ser aplicada por la acción. Por ejemplo, si se especifica una acción de sumar 5, el tipo es sumar y la cantidad es de 5. Tipos de acciones. Cada acción funciona matemáticamente, y tiene una selección de las operaciones que se pueden seleccionar para su acción. Estos son los cálculos matemáticos. Puedes hacer todo esto, sumar. Añade un valor al que va a modificar y la cantidad de la suma está determinado por la variable que establezca. Restar, este resta del valor que está modificado.
configurado por la variable que se elija. Multiplicar, multiplica el valor que va a modificar, una vez más, sobre la base de cómo se define la variable. Esto solo puede ser elegido después de haber creado una acción utilizando sumar o restar, en otras palabras, una acción secundaria. La primera acción debe sumar o restar y no puede ser una acción multiplicar. Dividir, igual que el anterior, este divide el valor modificado en función de la variable que elijas. Esto solo puede ser elegido después de haber creado una acción utilizando sumar o restar, en otras palabras, una acción secundaria. Un nuevo modificador sin acciones por defecto es un valor de 0. Las acciones que aplicas cambian ese valor a partir de 0, en el orden que especifiques. Volviendo a nuestro ejemplo de antes, digamos que aplicas 3 acciones, sumar 5, restar 2, y multiplicar por 4. El modificador resultante sería el valor predeterminado, donde se inicia es 0. Le sumamos 5, siendo el valor total 5. Ahora al total de 5, lo restamos por 2, siendo el valor total 3. Y finalmente al total de 3, lo multiplicamos por 4, siendo el valor total del modificador de 12. Puesto que un nuevo modificador con ninguna acción por defecto siempre es 0, la primera acción debe ser, bien sumas o restas, ya que multiplicando o dividiendo 0 no produce ningún resultado útil. Esta limitación solo se aplica a la primera acción en la lista. Al empezar con una nueva acción, siempre empezar por decidir cómo va a cambiar el valor. Lo que quieres añadir al valor. ¿Deseas multiplicar el valor para escalar el resultado? En la mayoría de las veces, comenzar con acciones como sumar, ya que son los más fáciles de trabajar. Cantidades variables de acciones. Una vez que hayas elegido qué tipo de acción deseas utilizar, puedes comenzar a obtener la variable establecida. Esta cantidad determina cuánto se suma, resta, multiplica o divide. Es importante reconocer que la utilización real de cantidades variables vienen del hecho de que los valores cambian con los cuadros clave o con otros modificadores. Si los valores no cambian con el tiempo y luego son constantes. Por ejemplo, si simplemente suma 5 al nivel del zoom de una capa, el efecto no será muy emocionante. Sin embargo, si la capa está en movimiento, y modificas el nivel del zoom por la posición, la capa hará el zoom mientras se mueve. Cuando empiece a usar modificadores para vincular diferentes ajustes que cambian con el tiempo, el poder de los modificadores es mucho más evidente. Puedes elegir entre 3 tipos diferentes de variables. Cantidad constante, se aplica el mismo valor, basado en el tipo de acción, para la imagen entera o un cuadro único. Si introduce 5 para el valor y seleccione el complemento como tipo de acción, agregará un valor plano de 5 para el modificador. Estas son las formas más simples de acción y proporcionan un beneficio muy limitado a menos que se utilizan para compensar otra acción por una cantidad constante. Son útiles para entender cómo funcionan las acciones, sin embargo, no cambian el tiempo. Cantidad variable, te permiten seleccionar algún otro valor desde cualquier capa de la imagen. En definitiva, cualquiera de los valores que se pueden modificar se puede definir como una variable. Puede utilizar este tipo de variable para el ajuste de cualquier otro ajuste de la base. Utilice esta opción para hacer que la capa 2 se mueva detrás de la capa 1, mediante la modificación de los valores de la posición de la capa 2 por la de la capa 1. Para obtener un ejemplo más detallado, digamos que utilizas el brillo. Esto significa que, a medida que el brillo de la capa de destino cambia, la acción se llevará a cabo. Si se establece la acción para sumar, y se define la variable del brillo, se obtiene este ejemplo: has creado un modificador de posición, X para su acción, puesto en sumar. Elige cantidad variable, y basarlo en el brillo de otra capa en la imagen. Si usas un efecto de ajuste que cambia el brillo de la capa 2, el valor de la posición, X o la posición horizontal de esta capa modificada cambiará. Si aumentas el brillo, se moverá X a la derecha o positivo. Si el brillo disminuye, entonces moverá X a la izquierda o negativo. También puedes poner multiplicar. Esto se puede utilizar para hacer el cambio más evidente, así que en vez de ser un 1 el cambio de valor, sería de 1, 2 o más. A veces, el valor que está utilizando como variable no será lo suficientemente dramático. El multiplicador permite amplificar el efecto para lograr el resultado que estás buscando. Por ejemplo, si queremos que la capa 2 se amplíe al doble de la capa 1, basamos el zoom de la capa 1, por un multiplicador de 2. Cantidad de función,
La cantidad es el valor de una función matemática, representada por una forma de onda. La forma de onda puede configurarse para que aparezca de la forma que se desee que aparezca. La forma y el valor de la onda determina cómo se comportará su acción. Cuando ves la vista previa de la forma de onda para una onda determinada, la forma de ciclos hacia arriba y hacia abajo directamente se refiere a cómo cambiará el valor hacia arriba y hacia abajo. Hay diferentes tipos de funciones de onda disponibles para las acciones del modificador. Funciones disponibles. Hay una amplia gama de funciones disponibles para utilizar en tus acciones: onda sinusoidal y simple. Forma de onda, barrido hacia arriba y hacia abajo con movimientos suaves. Se puede personalizar la frecuencia, la amplitud, y la fase. Onda coseno, el compañero de onda sinusoidal, pero lo contrario con la misma apariencia y características. Onda de bloque, esta forma de onda presenta altos y bajos planos, con cambios rápidos y abruptos entre ellos. Cuando se utilizan acciones, a menudo crea cambios muy abruptos o agudos en valor. Se puede ajustar la amplitud, o como es de alto y bajo, que es cuando el tiempo está arriba o abajo, y la fase. Onda serrada, esta forma de onda es similar a los dientes de una sierra. Asimismo, cuenta con una ascensión angular, con un descenso abrupto. Se puede personalizar la frecuencia, amplitud y fase. Onda triangular, esta forma de onda es similar a los dientes de sierra, con la diferencia de que tiene tanto un ascenso y descenso angular, igual en ambos lados. Se puede personalizar la frecuencia, amplitud y fase. La onda aleatoria, es justo lo que se describe: se crea un patrón de onda aleatoria. Para controlar cómo aparecen las muestras aleatorias, se puede ajustar el intervalo, o qué tan alto es, la granularidad, o centésimas de segundos entre cambios en el valor, y el suavizado, que controlará cómo hace los cambios bruscos. La rampa lineal es una línea, en lugar de una onda. La rampa lineal es una línea angular que constantemente cambia de valor en el tiempo de la presentación. Puede controlar el factor lineal, o ángulo de la línea, la constante o el valor de inicio de la línea, y el desplazamiento, que es cuando se inicia. La curva cuadrática es similar a la rampa lineal, salvo que las curvas aumentan de valor, en lugar de moverse en línea recta. El aumento se vuelve más dramático cuando se mueve más a lo largo de la curva. Puedes controlar el factor cuadrático, o la altura del final de la curva, el factor lineal, irregular o ángulo de la curva, la constante, o valor del punto inicial, y el desplazamiento, que es cuando la curva se iniciará. Como ejemplo de la utilización de una forma de onda, considere hacer un pulso de capa. Podría lograr este efecto aplicando un modificador para brillo, y añadiendo una opción para sumar una cantidad de la onda senoidal. Cuando la onda de pulsos vaya hacia arriba y hacia abajo, también lo hará el brillo. Los diferentes tipos de ondas mencionadas anteriormente, cada una tiene su propia forma, que definen cómo cambian los valores. Si quieres que algo cambie poco a poco, una onda senoidal podría ser la solución. Para cambios bruscos, una onda de bloque puede ser mejor. ¿Quiere algo que se construya poco a poco, pero que rápidamente desaparece? Prueba una onda cerrada. Cuando se utiliza una función de onda, la onda comienza en la lista desplegable que te permitirá especificar el punto de partida de la onda. Puedes elegir el momento en que se dé el comienzo de la presentación, la imagen, o el cuadro clave. Esta opción es útil para crear efectos que se extiende a las imágenes o los cuadros clave. Por ejemplo, si desea que el efecto de la imagen 2 empiece justo donde finalizó la imagen 1, no puedes dejar que la onda 0 esté al inicio de la imagen, o el efecto parece empezar de nuevo. Por esta opción de inicio de la presentación, la onda se restablece solo al inicio de la presentación, no al principio de cada imagen. Si estás tratando de la línea de efectos a través de las imágenes, utilizando la misma función de onda, selecciona Inicio presentación. Si intentas alinear efectos a través de cuadros clave, selecciona Inicio imagen para evitar que la onda recalcule cada cuadro clave. Si desea que la onda reajuste en cada cuadro clave, selecciona Inicio cuadro. Cada tipo de onda viene con su propio conjunto de opciones para afinar la forma de la onda. Utilice estas opciones para controlar el ajuste fino de la onda y recuerde que debe mantener un ojo en la forma de la onda en el previo para ver lo que su ajuste está haciendo a la onda. Como se puede ver, hay bastantes opciones disponibles para sus acciones. Lo mejor para recordar después de absorber tanta información es que no tienes que hacer malabares con todas las variables a la vez.
Cualquier efecto o propósito te está planeando para su modificación, hay un montón de formas de onda disponibles para elegir. La previsualización de forma de onda es la herramienta principal para controlar las funciones y determinar cómo las variables van a cambiar la apariencia de las capas. Tiene algunas piezas claves de información que son inmensamente útiles para su función o variable que harán la lectura. La previsualización de forma de onda muestra los efectos globales de su modificación con el tiempo. El eje horizontal es el tiempo, representado por la línea de tiempo del cuadro clave. El eje vertical es el valor que se está modificando, representado por la barra del valor. Justo por encima de la previsualización de forma de onda y por debajo de la previsualización de la imagen, se encuentra la línea de tiempo del cuadro clave. Esto funciona igual que la línea de tiempo cuando estás configurando otros efectos. Puedes ver cada cuadro clave dentro de la capa, además del tiempo total de la imagen y la transición. Estos valores se relacionan directamente con la vista previa de forma de onda. El lado izquierdo de la vista previa de forma de onda es el inicio de la imagen, y como se mueve a la derecha, se mueve a través del tiempo hasta llegar al final de la imagen, en el extremo derecho. Esto es también porque los modificadores trabajan en tiempo, la onda hace cambios sobre el tiempo de la imagen. La línea de tiempo del cuadro clave aquí te muestra exactamente dónde se suceden los cambios. Si haces clic y arrastras por debajo de la línea de tiempo del cuadro clave, verás que aparecen un triángulo rojo y un contador de tiempo. Mientras arrastras, la vista previa mostrará el estado en ese momento en tiempo. Este tipo de vista previa, llamada depurar, es muy útil para comprobar rápidamente los cambios. La barra del valor es probablemente la pieza más importante de la zona de forma de onda aparte de la forma de onda en sí misma. Aparece la barra de valor en el lado izquierdo de la vista previa de la forma de onda, y muestra el número del valor que has elegido para modificar. Estos valores se pueden cambiar en base a lo que actualmente estás creando en un modificador. Has seleccionado modificar el valor de la posición X de una capa. El X u horizontal, el eje de cada imagen va de -50 en el extremo izquierdo, a 50 en el extremo derecho. Tienes un rango total de 100. Si decides modificar usando una función, verás la barra de valor a 100 en la parte superior, y de -100 en la parte inferior. Se trata de la gama total de que la forma de onda puede trabajar con él. Hay algunas formas de onda que pueden ir más alto o más bajo que el rango máximo. Cuando se toma un valor fuera de un rango de que ProShow puede mostrar, se recorta. Por ahora, solo recuerda que la barra de valor mostrará el rango de cualquier valor que se está agregando a un modificador. Es útil saber cuáles son los rangos para cada valor. Puede comprobar el rango para cualquier valor observando el control deslizante en la pestaña Efectos. La posición extrema izquierda será el valor mínimo y la posición extrema derecha será el máximo. Por ejemplo, el valor de zoom se puede ajustar de 0 a 500. Cierto control sobre la variable y la acción que se toma utilizando proviene de la forma de onda en sí misma. Es importante recordar que la forma de onda mostrará exactamente lo que el modificador va a hacer, así que si no consigues los resultados deseados, no tiene sentido continuar. De forma predeterminada, verás una línea verde en la forma de onda. Esta línea verde es lo que el modificador está actualmente haciendo. Si eliges una onda sinusoidal, la línea verde será precisamente eso, una onda sinusoidal simple. Para leer lo que va a hacer su modificador, debe mirar la forma de onda y compararlo con la barra de valor y la línea de tiempo del cuadro clave. Hay 4 líneas diferentes que pueden aparecer en el gráfico. Puedes activar o desactivar las líneas utilizando las casillas de verificación debajo de la gráfica. Modificador total o seleccionado. Verde. La línea verde siempre está visible, y representa la cantidad total de modificación, incluyendo todas las acciones, a ser aplicadas, o solo el valor de la acción actualmente seleccionada. Se puede decir que mirando el texto junto a la casilla de verificación, sabemos qué valor está activado. Haga clic en la casilla para alternar uno o el otro. La tecla de acceso es mayúsculas. Valor original, azul. La línea azul muestra el valor original, sin modificar. Se trata del valor aplicado en las opciones de imagen, antes de aplicar cualquier modificador. Esto es lo que iniciaste antes del modificador. Las teclas de acceso son control más mayúsculas. Valor modificado. Naranja. La línea naranja muestra el valor modificado final. Esto representa el valor que realmente se utilizará durante la reproducción.
Esto muestra el resultado de su modificación cuando se aplica a la imagen. La tecla de acceso directo es Control. Valor interpolado, amarillo. La línea amarilla solo está disponible en algunos casos. Esta línea solo se aplica cuando se trabaja con un modificador aplicado a un cuadro específico, y los cuadros clave adyacentes tienen sus propios modificadores. Cuando esto sucede, la línea amarilla muestra cómo interactuarán los modificadores actuales y sus vecinos y cuál será el resultado. Una manera muy simplificada es que la línea amarilla representa la transición entre modificadores. A menos que se trate de los cuadros clave específicos, esta línea está desactivada. Las teclas de acceso directo son Control más Alt. Consideremos otro ejemplo sencillo utilizando un modificador aplicando al valor del zoom Y. Seleccione una sola capa de una imagen y aplicar un modificador para el valor de zoom Y. Su primera acción, elige añadir modificador, y elige cantidad de función como la variable. Vamos con una onda sinusoidal como el tipo de función. Debes ver la onda senoidal en verde, con el valor de la barra que muestra un rango de -500 a 500. Por defecto se establece la amplitud en 250, así que debería ver su onda entre 250 y -250. En cuanto a cualquier onda o canal irá con esa amplitud. Si quieres más ondas por segundo, aumentar la frecuencia. Si deseas mayor o menor valor, cambia la amplitud. Ahora haga clic en la casilla de valor modificado debajo de la gráfica. Verá una línea naranja además del azul. Este es el ajuste a modificar. Lo que esto significa es que estás viendo lo que el modificador hará con el valor real de la capa. Aquí es donde viene el recorte. La línea naranja tiene crestas, pero cada canal es plano en un valor de 0 hasta llegar a la cresta siguiente. Las áreas planas es donde se recorta el valor. Esto sucede porque no se puede cambiar el zoom más bajo de 0. Por lo tanto, la línea de configuración modificada le muestra exactamente lo que esa modificación va a hacer a sus valores. Si se compara cada valor de la línea de tiempo del cuadro clave en la parte superior de la vista previa de forma de onda, puedes ver exactamente lo que el valor va a hacer en los puntos precisos en su imagen. Es muy importante entender el funcionamiento y el uso de los modificadores. Incluso si no está familiarizado con las matemáticas intervienen en cada función, puede crear resultados predecibles que hacen lo que quieras. Vamos a utilizar modificadores para provocar que una capa siga a otra alrededor de la imagen. Esto se adapta perfectamente a lo que los modificadores están diseñados, es algo que se puede hacer con los cuadros clave si quieres, pero con los modificadores se hace más rápido y fácil. También verás que los resultados son más consistentes. Crear una nueva imagen con dos capas. En Ajustes capa, cambiar el valor de zoom de ambas capas a 40. Seleccione la capa 1 y clic en la pestaña Efectos. Configurar 4 cuadros clave en una serie de movimientos en la capa 1. Puede ser cualquier combinación de movimiento, así que hacer algo tan simple como pasar de una esquina a otra a medida que avanza a través de los cuadros clave. Seleccione la capa 2. Utilizando el conjunto predeterminado de dos cuadros clave, seleccione el cuadro clave 1 y añadir un modificador al valor de posición, X, horizontal. Poner el valor de aplicar a todos los cuadros. Poner el tipo de acción a sumar, elegir cantidad variable y la posición, X de la capa 1, y cambiar el multiplicador a 1.3. Clic en aceptar. Ahora crea un modificador para la posición y vertical de la capa 2, cuadro clave 1. Poner aplicar a todos los cuadros. El tipo de acción a sumar, elegir cantidad variable, la posición Y de la capa 1, y cambiar el multiplicador a 1.3. Clic en aceptar. Reproducir su efecto y se puede ver cómo la capa 2 persigue automáticamente a la capa 1 alrededor de la imagen. Este ejemplo funciona porque la capa 2 está usando modificadores para obtener automáticamente los valores de la capa 1 y se compensan esos valores ligeramente cambiando el multiplicador a 1.3, se puede ver que se mueve y se refleja ese desplazamiento. Si se dejara el multiplicador a 1, coincidiría exactamente con la capa 1 y no la verías.
Si deseas aumentar este ejemplo, prueba cambiar el valor de zoom de la capa 2 a 60, y dejar el multiplicador para ambos modificadores a 1. Podrás verlo, ya que sigue exactamente la trayectoria del movimiento de la capa 1, sin necesidad de usar los cuadros clave. Aquí, vas a crear cierta rotación en una capa usando un modificador. Moviendo el centro de la rotación, sacudiendo la parte superior. Una vez que se ha establecido el modificador para crear el movimiento, unir un segundo modificador a ese valor y hacer desenfoque al mismo tiempo que sacude, lo mismo cuando un perro se seca. Este ejemplo pondrá un modificador para un rango de cuadros clave específicos, en lugar de la imagen entera. Solo queremos que haya una sacudida breve, en lugar de toda la imagen. Crear una nueva con una sola capa. En Ajustes Capa, cambia el valor de zoom a 50. Clic en el icono Tiempo Imagen en la parte superior de la ventana Opciones de imagen y cambiar el tiempo de la imagen a 3 segundos y el de la transición Salida a 0 segundos. Ir a la pestaña de Efectos. Añadir un cuadro clave a 1 segundo, y otro a 2 segundos con un total de 4 cuadros clave. Selecciona el cuadro clave 2. Iniciar con girar centro y vertical a algo que pondrán el centro de rotación en la parte inferior de la imagen. 50 debe estar cerca. Haga clic en el icono de copiar y seleccione copiar al siguiente cuadro clave. Eso hará que el centro de rotación se mantiene igual para ambos cuadros clave. Añadir un modificador al valor de girar del cuadro clave 2. En el panel Destino Modificador, poner Aplicar al cuadro 2, que sería el cuadro clave 2. Poner el tipo de acción a sumar y cambiar la variable de cantidad de función. Elegir onda aleatoria como el tipo de función. Es necesario cambiar los valores de la onda aleatoria. Si nos fijamos en ellos por defecto, pueden ser tan altas como 50 para el rango, la cual sería la rotación muy severa. Solo necesitas alguna rotación muy frágil para este efecto, por lo que el rango debe reducirse. Al mismo tiempo, deseas que la sacudida ocurra rápidamente, por lo que el nivel de detalle debe reducirse de más picos de onda. Cambia el valor del rango a 10. Cambiar el valor de granularidad a 1. Vas a crear un montón de picos, a más sacudidas. Si lo observas, esto solo crea una rotación positiva. Si pulsas el botón Reproducir para ver lo que tienes hasta ahora, hará temblar la imagen a la derecha, pero no a la izquierda. Para obtener la sacudida en ambas direcciones, debemos añadir otra acción a este modificador. Clic en el icono Añadir en la lista de acciones. Poner el tipo de acción a restar y escoge la cantidad constante como variable. Ahora vas a usar restar para quitar 5 del rango aleatorio. Recuerda que la rotación negativa girará la imagen a la izquierda. Estas dos acciones combinadas hará que gire en ambos sentidos. La acción además de ir a la derecha irá a la izquierda. Poner el tipo de acción a restar. Seleccione cantidad constante y pone el valor a 5. Reproducir y se debe ver la sacudida a la izquierda y la derecha. Clic en Aceptar. El temblor o sacudido finalizado. Recuerda que estás configurando el movimiento entero sin usar un solo cuadro clave. Esto es mucho más fácil que crear 20 o más cuadros clave para cada contracción o sacudida. Con el movimiento ya puesto, podemos configurar el desenfoque que se activará cuando la capa está en movimiento. En el panel de ajustes en la pestaña Efectos, añadir un modificador en el valor de borroso. En el panel de Destino Modificador, poner en Aplicar al cuadro 2, que sería el cuadro clave 2. En tipo de acción a sumar y cambiar la variable de cantidad variable a giro de la capa 1. Cambiar a multiplicado por 10. Pulsa Reproducir para ver su efecto en la acción. Clic en Aceptar. El efecto completo de este ejemplo se hizo sin editar manualmente un cuadro clave. Los modificadores están diseñados realmente para hacerlo, le permiten realizar tareas que de lo contrario llevaría decenas, si no cientos de cuadros clave. Una vez que se sienta cómodo trabajando con modificadores sobre las imágenes o cuadros clave, puede empezar a copiar los modificadores en su presentación. Esto hace aún más fácil la creación de efectos. Copiar modificadores.
Cuando se trabaja con los efectos y cuadros clave, a menudo es más fácil copiar algunas de las partes de su efecto en cuadros clave adicionales para acelerar el proceso. Los modificadores siguen el mismo principio. Copiar un modificador puede hacerse rápidamente y produce algunos beneficios con gran ahorro de tiempo. Pueden copiarse dentro de una imagen, ya sea entre cuadros clave, o a toda la imagen. También pueden copiarse a otros ajustes de la capa. En primer lugar, vamos a ver de cómo se copia un modificador. Para copiar un modificador. Crear su modificador y sus acciones. Clic en el botón copiar en la parte inferior de la ventana del modificador. Elegir entre copiar modificador a otro cuadro o copiar modificador a otro ajuste. Un menú desplegable aparecerá y te permite elegir a qué cuadro clave o ajuste desea copiar el modificador. Haga su selección y se copiará el modificador. Cuando se copia un modificador entre cuadros clave, el modificador conserva todas sus opciones. Las variables o funciones seguirán siendo lo mismo, solo se aplicará a los cuadros clave copiados además de los cuadros clave donde originalmente ha colocado. Recuerda utilizar la vista previa de forma de onda para inspeccionar su valor modificado para garantizar que se obtienen los resultados que desea. La copia de un modificador a otro ajuste mantendrá el modificador intacto, sino porque son posibles entre diferentes ajustes cambios de valor. Puede que desee comprobar el modificador copiado para asegurarse de que hará lo que quieres. Por ejemplo, un modificador aplicado a un valor de posición tendrá un rango de 100 a menos 100. Si copia esa modificación en el valor del zoom X, tiene un rango de 500 a menos 500 y recorte a 0. Eso significa que los valores establecidos para una función pueden necesitar ajustarse para obtener los resultados que desea. Al igual que en los efectos de los cuadros clave de copiar ajustes, se pueden crear mucho más rápido al copiar ajustes tan a menudo como sea posible. Considere el ejemplo de la sacudida del perro. Si quieres tu capa a más de una vez en una imagen, es mejor copiar el modificador a otro cuadro clave. Esto ahorrará tiempo en comparación con recrear manualmente el modificador para un cuadro clave. También mantendrá su mirada constante, por lo que tiene el mismo movimiento básico en cada cuadro clave. Si el movimiento sucede en el cuadro clave 2, y quiere verlo otra vez al final, solo cópialo. En este caso, hay un cuadro más adelante que podría ser un cuadro clave 6. Selecciona el modificador del cuadro clave 2, usa el diálogo de copia para copiar esa misma cosa en el cuadro clave 6. Tiene el mismo movimiento en otro cuadro clave sin realizar un trabajo manual en todo. Si estás creando efectos para copiar los cuadros clave, recuerda que los cuadros clave modificados se copiarán con sus modificadores intactos. Así que, si copias un cuadro clave, incluirá los modificadores aplicados al mismo. Hay una característica avanzada final a los modificadores que puede utilizar para refinar y mejorar sus funciones. Esta es la línea interactiva. Líneas desvanecer interactivas. Al crear modificadores basado en funciones para los cuadros clave individuales, en lugar de toda la imagen, puedes ver que sus cuadros clave tendrán líneas de desvanecer disponibles en la forma de onda de la vista previa. Estos son muy similares a las líneas de desvanecer entrada y salida que se pueden utilizar durante la edición de audio. En la práctica, tienen una función similar. La descripción simple es que se puede ajustar la suavidad de los cambios de función moviendo las líneas hacia la izquierda o derecha. Tenga en cuenta que a medida que los mueve la forma de onda se ajustará. Esto está cambiando cómo se interpola la función entre los cuadros clave. Se puede utilizar para suavizar o ajustar la interpolación para adaptarse a la apariencia que desea. Es muy simple. En la parte inferior de la forma de onda de vista previa, con su cuadro clave seleccionado, verás una línea marcada con un botón para desvanecer antes y después. Clic en ese botón y arrástralo a la izquierda o la derecha para ver el cambio en su forma de onda. Las líneas de desvanecer no están disponibles para el primer y el último cuadro clave de la imagen. Estas líneas nunca se mostrarán para su ajuste. Antes de comenzar a utilizar los modificadores, es importante entender que es una parte final. Como se ha visto anteriormente, puede utilizar las variables de otros valores de la capa, o incluso otros modificadores. ¿Pero qué sucede cuando se intenta definir una variable de la misma variable? Obtienes un valor indefinido. La regla básica es la siguiente: si tratas de decir que el valor a esa, pero Show no tiene ni idea de lo que es el valor a, y no se puede utilizar. Esto funciona sin importar la cantidad de pasos que tienes en la ecuación. Si tratas de decir que A es B, pero B es A, tienes el mismo problema.
Al crear este tipo de bucles, se introduce lo que se llama un ciclo recursivo. ProShow le avisará si intenta utilizar un valor recursivo como configurar el modificador. Solo tenlo en cuenta, y trata de evitarlo, ya que puede causar resultados totalmente imprevisibles, o simplemente no funcionar. Hay una limitación de modificadores aplicados a la configuración de zone para las capas. La modificación del zone no siempre funciona como se esperaba debido al diseño interno de ProShow. Por ejemplo, añadiendo un zone de 75 a un valor de zone de 200 aparece como se esperaba en el modificador y gráficos, pero resultará en un zone de 150 en lugar del 275. En casos como este, es porque 150 es 75 de 200. Aunque este resultado inesperado puede suceder, generalmente no sucede, y las modificaciones del zone funcionan como se esperaba. Las razones de esta limitación son muy complejas. Si encuentras este tipo de resultado inesperado, debes de ser consciente de que esto es una limitación difícil y no va a cambiar. A menudo, un enfoque diferente para lograr la modificación misma puede ser la única manera de solucionar este problema. Esta limitación solo está presente en la configuración de zone y no debería afectar la modificación de otra configuración. Experimentar con modificadores y ver lo que se puede llegar a hacer. Recuerda que si tienes una idea para un efecto que parece difícil porque te llevaría a usar demasiados cuadros clave, empezar a buscar en los modificadores